¿Qué tan probable es que México anexe a un país? Si tal cual como lo estás escuchando, en donde este video vamos a hablar de qué tan probable es que México anexe a un país o territorio. Bueno, primero que nada este video surgió ya que he visto a través de atención mediática sobre anexar a un país a México, en este caso entre los países que se mencionan son Guatemala, Belice y Cuba. Pero realmente ¿qué tan probable es que México anexe a otro país? Bueno, primero que nada hay que analizar las condiciones que se dan una anexión a un país o territorio. En donde una anexión no es más que una incorporación de un territorio, ya sea reclamado, por disputa, forzado o por otro medio se incorpora un territorio a X país. En donde las condiciones para anexar a un territorio son, por disputa, ya sea porque el país considera que el X territorio le pertenece, por población aquí hablamos de que un país anexe un territorio porque la mayoría de su población están en ese territorio, entonces por ende el país declara que es una extensión más de su territorio. Como ha habido caso de anexiones como la Estados Unidos con el mismo México, como con Texas, Rusia con Crimea y la Alemania nazi con el Anschluss, 1938, y los Sudeste, 1938. Por referéndum en donde no es más que un proceso democrático en donde se llevan a cabo para decidir si la población decide si ser de un X país como vimos con México Chiapas, 14 de septiembre de 1824, y Tanganica y Zanzíbar, 26 de abril de 1964. Y por último tenemos la última condición que es por el uso de fuerza en donde se ocupa un territorio ilegalmente y se forzará a anexarlo a X país. Como en el caso de Estados Unidos con México, 1848 donde México pierde la mitad de su territorio, Alemania nazi con Etiopía, 1936, y Polonia, 1939. En estos casos vamos a analizar cada una de las condiciones para ver cuáles son las más fiables a México. Que México actualmente no es un país imperialista, México siempre aboga por la autodeterminación de los pueblos y resolver los conflictos a través del diálogo y por la Corte Internacional, o sea básicamente un tibio, con esto podemos descartar varias condiciones como por anexión por fuerza y anexión por disputa. Entonces, ¿qué países puede México anexarlos? Primero Guatemala. Bueno, Guatemala generalmente en México se dice que Guatemala es como una provincia rebelde de México, pero la realidad es que Guatemala ha sido un país independiente desde 1821 y después con la disolución del Imperio Mexicano que fue desde 1823, cuando Agustín de Iturbide abdicó tras solo 10 meses de gobierno, entonces Guatemala decidiría unirse a las provincias de Centroamérica, que no duraría mucho desde 1823 a 1824. Bueno, ahora bien, como tal, actualmente no hay una disputa territorial entre México y Guatemala, si bien en su momento hubo problemas al definir las fronteras de ambas naciones o de que Guatemala antes reclamaba el Soconusco y Chiapas en 1882, después 27 de septiembre de 1882 Guatemala renunció a sus reclamaciones sobre Chiapas y Soconusco, cediendo una gran extensión territorial, mientras México consolidó la frontera. El acuerdo se ratificó en 1883. Ahora en tanto si nos referimos a una anexión a Guatemala por población, aquí realmente es muy poco probable ya que durante el video verás que México no es país que se caracterice por ir a países que no sean Estados Unidos, España o Canadá. Ya que en mexicanos solo hay aproximadamente 18.000 a 19.000 personas en Guatemala según el datos de la Organización de las Naciones Unidas, UNRWA, citados hacia 2020. Siendo casi nada a comparación de su total de población, siendo unos 18,8 millones de guatemaltecos a comparación con solo 19.000 o 18.000 en Guatemala y entonces por ende tampoco se podría dar una anexión por referéndum, si bien hay guatemaltecos que quieren ser parte de México, realmente generalmente es una minoría. Es lo mismo que pasa aquí también en México, que hay algunos mexicanos que quieren ser estadounidenses, sin embargo realmente esa gente es una minoría. En conclusión sobre respecto a que México anexe a Guatemala es muy pero muy poco probable. Segundo Belice. Ahora ¿por qué está Belice en este video? Bueno, lo menciono porque hubo un tiempo en donde México controlaba parte de Belice, específicamente el norte de Belice. Sin embargo, México cedió formalmente sus derechos de soberanía sobre el territorio que hoy constituye Belice, anteriormente Honduras británicas, al Reino Unido el 8 de julio de 1893, a través del Tratado Spencer-Mariscal. Esta sesión finalizó largas disputas territoriales, donde México buscaba asegurar su frontera sur y frenar el apoyo británico a los rebeldes mayas durante la Guerra de Castas, 1847 a 1901. Ahora bien, ¿qué tan probable es que México anexe Belice?
Bueno, lo veo muy poco probable, primero porque hay muy poco interés tanto políticamente como mediáticamente, es más estoy seguro que la mayoría no sabía la existencia de esa región, además que si hablamos una anexión por población, estamos hablando que en Belice residen aproximadamente 6.000 mexicanos siendo muy poco, es más probable que Guatemala anexe Belice, ya que Guatemala reclama la mitad de Belice y tiene gran población viviendo en Belice, que México anexe a Belice. Tercero, Cuba. Bueno, Cuba está en este puesto principalmente porque recientemente se hizo muy popular o viral que México iba a anexar Cuba por mediados de julio de 2024 hasta hoy 2026. ¿Pero por qué? Bueno, para darles contexto realmente primero tenemos que explorar antecedentes históricos. Agustín de Iturbide, 1821-1823. Envió agentes secretos a la isla para sondear si los cubanos querían unirse al imperio mexicano. Hubo logias masónicas en Cuba, los Soles y Rayos de Bolívar, que estaban a favor de la independencia con apoyo mexicano. Guadalupe Victoria y Santa Ana, 1824-1827. Este fue el punto más cercano a la acción. Se planeó la expedición libertadora de Cuba. Santa Ana estaba listo para comandar una flota, y se buscó una alianza con Simón Bolívar, Colombia, para atacar juntos. Tratado Santa María Calatrava. Con este reconocimiento, México renunció implícitamente a cualquier pretensión sobre las posesiones españolas restantes, y el enfoque cambió totalmente hacia la defensa del territorio frente a Estados Unidos. Después tenemos otra intención de anexión de Cuba hacia México que durante el porfiriato de Porfirio Díaz lanzó una campaña propagandista en donde con apoyo de algunos cubanos que miraban con buenos ojos que Cuba se anexara a México se lanzó la iniciativa Cuba Mexicana en donde a través de folletos se lanzó una campaña para evitar que Cuba sea anexada por los estadounidenses, que incluso el embajador Matías Romero Avendaño, 1837-1898, encargándose de enviar la propaganda a través de traducciones española e inglesa a Estados Unidos, que incluso según el embajador teniendo buena opinión popular. Sin embargo, en 1901 con la independencia de Cuba a través de tratados de Cuba con Estados Unidos se acordaron que Estados Unidos reconociera la independencia de Cuba si Cuba permitiera flota estadounidense en sus costas y que no se anexara a otro país. Tiempo después México ayudó a la Revolución Cubana, 1956 a 1959, con la entrega del yate Granma, que entre los tripulantes estaban Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos que partió desde Veracruz en 1956. Tras el triunfo en 1959, México mantuvo una postura singular, siendo el único país latinoamericano que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Siendo que actualmente México ha mantenido una buena relación con Cuba, enviando petróleo y suministros, que incluso en 2025 México llegó a superar a Venezuela en envío de crudo a la isla, siendo que México exportó un promedio de 12.000 barriles diarios, BPD, en 2025, cubriendo cerca del 44% de las necesidades cubanas, mientras Venezuela redujo su participación al 34%. Que llegamos en la actualidad en donde México paró el envío de crudo a la isla, más que nada por los aranceles impuestos por la administración Trump, en donde se le podría un 15% de aranceles a aquel país que le proporcionara ayuda de crudo a la isla. Sin embargo, México como compensación de lo de petróleo envió toneladas de insumos siendo que salieron varias embarcaciones, una de Veracruz e Isla Olbox con 814 toneladas de insumos y tiempos recientes en 01 de marzo de 2026 México enviando 1.200 toneladas de insumos a la isla. Con todo esto incluso ha habido pronunciamiento medios mediáticos en donde según dice que deberíamos de anexar a Cuba ya actualmente el gobierno de México envía más suministros a la isla de Cuba que a otros estados. Pero realmente ¿qué tan probable es una anexión a Cuba? Bueno, en mi opinión realmente es muy poco probable, más que nada, si se diera una posible anexión sería por referéndum, más que nada como dije anteriormente México no es un país que se caracterice por ser imperialista. Entonces sería por referéndum, pero incluso si se llegara a hacer un referéndum, empezaría a haber trabas. Primero porque el gobierno de Cuba dudo mucho que vaya a regalar el territorio a México, muy posiblemente no reconocimiento del referéndum.
Entonces es aquí que México debe apelar a través de corte internacionales, en donde apele a anexar a un país por votación democrática, o que México llegue a un acuerdo con el gobierno de Cuba, en donde se le plantaría, si bien no ser parte oficial del territorio mexicano, se le ofrecería ser un estado no asociado o un protectorado. Pero sin embargo, si eso llegase a pasar, dudo mucho que Estados Unidos lo permita, e incluso llegando a poner sanciones, aranceles o romper acuerdos comerciales con México si llegara a anexar, ser un protectorado o que sea un estado no asociado, haciendo que México decline la opción con Cuba. Así, en conclusión, dentro de los dos países mencionados anteriormente, este puesto o Cuba, es que más probabilidad hay de que México llegue a anexar Cuba, más que nada, porque si tiene atención mediática, política, hubo intenciones de anexarla y por la influencia mexicana hacia Cuba, pero a pesar de todo eso, aún así las probabilidades son bajas. Menciones honoríficas. Haití. ¿Ahora qué hace Haití en este video? Bueno, pongo a Haití en este video más que nada porque, actualmente ya todos conocemos la situación que está viviendo Haití, en donde Haití está pasando una situación muy complicada. Ante esta situación, muchos haitianos han huido del país, cerca de 100.000 haitianos, según el último reporte de la Embajada de México en Haití a principios de 2025. Esta cifra representa un aumento exponencial impulsado por la búsqueda de mejores condiciones de vida, consolidándose como uno de los grupos migrantes más importantes en el país, con gran presencia en Ciudad de México, Chiapas y Baja California. Con esto, si bien la mayoría de haitianos utilizan a México no como destino, sino como un medio para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, actualmente ha cambiado la percepción de muchos haitianos, en donde los haitianos ven con buenos ojos a México, siendo ya un destino para residir. Además que, políticamente hablando, en 2025 el gobierno mexicano entrenó a militares haitianos para que puedan combatir el crimen, mejorando la seguridad y la calidad de vida. Con esto, la única posibilidad de que México anexe a Haití es a través de un referéndum, en donde se buscaría que la población haitiana se sientan parte o quisieran formar parte del territorio mexicano. Si bien realmente sería muy poco probable, más que nada por las diferencias de lenguas y culturales, aunque realmente tenemos algo en común como en ser invadidos por España, Francia y Estados Unidos, no es descabellado una anexión pese a las diferencias. Por ejemplo, tenemos la Guayana Francesa, que es un territorio de ultramar de Francia en América del Sur, que pese a sus diferencias, la Guayana Francesa sigue queriendo ser un territorio de Francia, más que nada, por las ventajas que tiene al pertenecer a Francia. Lo mismo podría pasar o replicarse en Haití. En conclusión, la cosa está en que es más probable que México anexe territorio de Estados Unidos, ya que hablamos que le juega en favor la población mexicana que está viviendo en Estados Unidos y que hay mexicanos en la política de Estados Unidos, a que México anexe a otro país. Si tuviera que darles porcentaje, yo diría que anexar a un país estaría rondando de 1% a un 5%, en cambio una anexión a un territorio estadounidense sería de un 10% a 20%.